El Gobierno de la Tarde. Estamos al Gobierno de la Tarde, son las 5:02. Despedimos a Eduardo Núñez y a don Andrés L. Mateo y le damos la bienvenida a Esteban Delgado, don Rafael Fafa Taveras, a Eddie Alcántara, que se integran a esta mesa, desde donde José Luis y quien les habla. Venimos desde las 3 de la tarde y nos quedamos como equipo hasta las 7 de la noche. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, José Luis Mendoza, mi hermano. Buenas tardes, Esteban Delgado. Buenas tardes, Rafael Fafa Taveras. Buenas tardes al país. Saludos, don Fafa Taveras, Yulisa Céspedes, de Alcántara, José Luis Mendoza, los amables oyentes de esta Z101, el Gobierno de la Tarde. Bueno, mis amigos, yo me alegro en reencontrarme con ustedes y compartir los buenos deseos de que tengamos una tarde. Me mandaron un mandado. Si no feliz, sin problema. Me mandaron un mandado a Esteban. Si ustedes quieren, se lo digo en el transcurso del programa, se lo digo ahora. No, díselo ahora, va a salir de eso. Bueno, un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, de la corriente de Leonel Fernández. Pero contigo es que más hablan los leonelitas. Y los danilitas también. Son Y los los PRMistas también. Mira, Fafa está hablando conmigo de las 4 de la tarde. Que yo tengo amigos, es que yo soy una persona abierta. Ok, ¿qué dicen? Dímele a Esteban Delgado, vehículo negro, placa A, G, 314864, porque está de moda el espionaje. Bueno. Que como dicen que no es verdad, que tan pronto se aborde la Constitución, el equipo de Leonel va a tomar una decisión, que lo quieren utilizar a él como intermediario, como influyente dirigente del PLD, o amigo de un hermano de Danilo Medina, que le diga que sí, que la aborden, para que vean. No me responda a mí, fue un mandado que te mandaron. Esteban. Eso fue todo. La situación del Partido de la Liberación Dominicana, por lo visto, inquieta más a los opositores que a los PLDistas. Y eso al final o a la larga va a terminar teniendo el efecto que siempre tiene, que los opositores siguen en la oposición y el PLD sigue en el poder, incluso aun cuando no es la voluntad de todo el mundo, ni siquiera la mía, que defiendo las políticas públicas del gobierno del presidente Danilo Medina. O sea, yo incluso he abogado porque aquí haya un mayor poder de parte de la oposición política y tal vez una mayor influencia, y que votantes fraccionaran en las próximas elecciones para ver si la oposición por lo menos adquiere una mayor participación en el Congreso Nacional para equilibrar un poco más el gobierno. Pero sucede que los opositores insisten en ocuparse más de lo que pasa a lo interno del PLD que lo que pasa a lo interno de su propio partido, y entonces por eso terminan perdiendo las elecciones. Y el PLD termina... Aclaro que el mensaje te lo dio... dio... termina absorbiendo los 3 poderes del Estado como constantemente se denuncia en el país. Acabo de decir, porque parece que no escuchaste o te desintonizaste. Entonces acabo de decir que el mensaje te lo envió un influyente dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Y lo malo para los opositores, para él toda tu respuesta. Lo malo para los opositores es que si el PLD sigue en el poder, ya sea con Leonel Fernández, con Danilo Medina o con cualquiera otro de los precandidatos que le dicen, ¿cómo que le dicen? Alitas cortas. Con cualquiera otro de ellos, si el PLD sigue en el poder, va a ser el PLD que va a seguir en el poder. No van a ser los partidos de oposición esa respuesta está al cual tú perteneces, y que con tus pronunciamientos con las opiniones que emites, lo que haces es que lo fortaleces. No, yo no me voy a referir a nada de lo que tú estás diciendo, porque a ti lo que te mandaron un mandado y te lo mandó un dirigente de tu partido. Bien, pero yo te estoy dando... Pero no te voy a responder. Te estoy diciendo lo que ocurre. Pero mi amigo está hablando basado en lo que ha sido la política. Y yo les he dicho, ya la experiencia no es una referencia para la actualidad. Hay que entender la actualidad. Ha sido como tú dices. Pero no hay razón para creer que aquí no ha cambiado nada y que la gente sigue siendo igual, sobornable, modificable, impresionable, o el utilitarismo. Yo creo que estamos viviendo el cambio de mayor dimensión, lo he repetido aquí, de toda la historia. Un solo mercado que le impone a todos los productores una regla que nunca tuvieron. Sobrevive el que tiene calidad y capacidad. Ya no es arreglo. Y a nivel de la política, con el problema de la información y de lo que pasa en este proceso de la llamada globalización,
no solo deciden por lo que ocurre en un país, sino por el impacto que tienen las otras cosas con las que nosotros estamos relacionados. Por eso, yo no le veo posibilidad absoluta al PLD de seguir en el poder. Yo creo que con 17 presidentes presos en América Latina o camino de la cárcel, a base de tener que dar cuenta, hasta ahora el PLD ha contenido las informaciones, pero aquí estaba la dirección estratégica de todos esos acontecimientos. Una compañía que concentró 16 grandes proyectos económicos en sus manos, 16 grandes proyectos económicos, que cuando tú lo sumas, la dimensión del costo de ellos es inmenso. Y entonces, no, en América Latina sí, pero aquí no pasó nada. No, miren, hombre, aquí va a pasar. En este momento y además, está dando. no hay respuesta adecuada para los problemas de la necesidad dominicana. Y yo creo, quisiera que se durmieran, como tú dices, los PLDistas, que todo va a seguir igual. En este momento se está dando una rueda de prensa que inició hace poco menos de media hora en la Procuraduría General de la República respecto de la información que dio el periodista Dani Alcántara esta mañana en su programa de que el procurador o la Procuraduría había solicitado a una jueza intervenir el teléfono de la magistrada Miriam Germán. El jefe de investigaciones de la Procuraduría General de la República, el señor Bolívar Sánchez, es quien está encabezando la rueda de prensa del Ministerio Público tras esta polémica que han generado las cuestionantes a la magistrada Miriam Germán Brito en la selección de los jueces a la Suprema Corte de Justicia. En este momento está el magistrado Bolívar Sánchez mostrando las fotos de las personas a quienes ellos están investigando, a quienes le tomaron los números de teléfono que pidieron, que no fue solamente aparentemente, según dice él, el teléfono que resulta ser el de la magistrada Germán, sino una lista de números de teléfono de personas que están vinculadas a diferentes casos, y yo voy a esperar que sean ellos mismos que los digan a qué están vinculados. Y en esas llamadas entrantes y salientes de esas personas investigadas está el número de la magistrada Miriam Germán. Hay una nota de prensa que voy a leer a continuación en unos minutos. Estamos esperando que concluya la rueda de prensa que está dando el jefe de Podemos adelantar que investigación Bolívar del Sánchez asume, dice que él fue quien solicitó la orden de interceptación ¿Que telefónica. Bolívar Sánchez qué? Asume. Dice que él Fue solicitó él, sí. la orden de interceptación telefónica en el marco de una investigación Él es relacionada que al la narcotráfico solicita. de una persona que fingió su muerte y que no ejecutó la orden porque se dio cuenta que se trató del número de la jueza. No, pero venga informa acá. Bolívar Sánchez. No, pero espérese. Bolívar, yo conozco a Bolívar Sánchez hace muchos años. Y yo también. Desde que era asistente de del fiscal en el primer gobierno de Leonel Fernández, que era asistente de Domínguez Brito. Para mí es una persona honesta, para mí. Por eso le ponen Ahora, los casos más difíciles. No. Lo que pasa es que lo están utilizando a él, porque ciertamente es de los adjuntos que tienen más credibilidad. Y como han metido su pataza, ahora están tratando de justificar. Entonces tú estás diciendo que él se está prestando para No. Para mí, si está diciendo eso, sí. Oye, escúchame, Esteban. Miren. Si está diciendo eso, sí. Porque no es verdad que nadie le va a creer el cuentito de que ese tipo de persecución o de información, hasta de entrega de sobre, que tiene que ser alguien, pero tiene que ser alguien muy enfermo, aficionado, para dedicar tiempo y cuarto a caerle atrás 24 horas a una persona, para que me digan a mí que fue ningún jodido aficionado. No, por error está el teléfono de Miriam, pero estaba intervenido. Pues, ¿cómo saben ellos que iban a mandar sobre para que el que lo estaba persiguiendo le cayera atrás? Esta mañana Pero ven acá. la fiscal del Distrito Nacional defendió Eso no lo va a creer nadie. Se pudiera decir que casi rabiosamente la actuación del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura, y en su defensa también aseguró de manera enfática que no es cierto que se haya violado el procedimiento interno del Consejo Nacional de la Magistratura con lo que hizo el procurador para desnudar algunas situaciones en torno a la jueza. Entonces no es verdad que tú no Que puedes no ha sido recurrir nunca al negado, anonimato. No. No, es que el hecho no es que sea negada, vamos a Lo que suponer. estoy diciendo es qué fue lo que hizo la fiscal del distrito, que defendió muy activamente
y muy enfáticamente Oye, no tiene que lo ser- que hizo no- su procurador. Vamos Pero- a ir a una ok, pausa. perfecto. Y La pandilla del procurador. al regreso venimos con la nota de prensa que ha enviado el Ministerio Público. Si quieren podemos inclusive transmitir por los micrófonos algunos minutos lo que está sucediendo dentro de la sala donde se está anunciando esta rueda de prensa y lo analizamos aquí junto con ustedes. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, son las 5:14. Todo el equipo en pleno de este gobierno de la tarde en esta mesa. Vamos a analizar, luego de leer este comunicado, gracias a Eddie Alcántara, lo que está sucediendo en este momento. Pongo un lío en esta cabina. Lo que está sucediendo en este momento en la Procuraduría General de la República, ahora que están en la fase de preguntas de parte de los periodistas, porque es eso, una rueda de prensa. El magistrado Bolívar Sánchez, ahí como ustedes lo escuchan, está recibiendo las preguntas de los periodistas. No estoy diciendo eso. El banco es que está obligado a conocer a su cliente. Tú puedes tener amigos delincuentes y tú no te das cuenta. Magistrado. Yo no le estoy acusando a ella de nada. Y déjeme decirle una cosa para que estemos claros. Bueno, ¿Tipo de relación? Pero y yo no sé. Que lo diga ella. ¿Tú no crees que debe decirlo ella? Creo que sí. Óigame una cosa. Mire. Yo soy de lo que creo. Y no me gusta hablar de mí. A mí todo el mundo me conoce en este negocio. Que para mí no hay grande ni chiquito. Es más, me divierte más lo grande. Si yo tuviera que investigarla a ella en un caso de la especie, yo le investigaría a ella y a cualquiera, porque ella no está por encima de la ley. Ni ella, ni nadie, ni yo. Cualquier ciudadano puede estar sujeto a una investigación, aunque tenga un gran nombre, que se lo haya ganado en buena lid, como yo creo que es el de ella. No tengo duda. Yo tengo más de 27 años conociéndola en el mundo judicial. Qué pena con eso. Y uno oye muchas cosas. Y de ella no he escuchado tantas como para decir que no es seria. Claro que sí. No he escuchado tantas. Porque de otros jueces y de otros fiscales se oyen muchas cosas. Magistrado, yo quisiera saber, inmediatamente usted comienza el proceso investigativo, ¿le notificaron al Procurador General de la República esa investigación? ¿Y si se comunicaron en algún momento con la magistrada? Déjame explicarte. ¿Con quién? ¿Con cuál magistrada? Con Miriam. Ella no era sujeto de la investigación. Pero Por no eso, era su pero el teléfono estaba a nombre de ella. déjame explicarte. Vea, vamos por parte. A ver, informar, mira. No, yo te voy a responder toda la noche que tú quieras. Lo Tú no te decimos has creído así, tampoco. magistrado, lo decimos No te así. has creído tampoco. Tú no vas a acusar de mí. Magistrado, lo decimos así. bueno, señores. Porque el procurador se refirió a esa casa justamente el lunes cuando cuestionó a la magistrada Germán Brito. Entonces, si él no tenía conocimiento, ¿cómo sacó esos datos? Alguien se los facilitó. Exactamente. Dice que esas informaciones según la ley. ¿Cuál es la pregunta? Según la ley del procurador. Respóndeme con relación a la casa. Déjame responderle a ella. Déjame responderle a ella. Apoyando lo que ella dice. Obra. Ten paciencia. Ay, yo soy muy impaciente, usted lo sabe, magistrado. Repíteme. En algún momento, magistrado, ¿le fue notificado al Procurador General de la República la investigación a la que usted se refiere y se habló con la magistrada? ¿De No, qué? con la magistrada. Ajá. Mira, déjame decirte una cosa. Aquí hay 2 o 3 compañeros que son ministerios públicos de la garata, igual que yo. Uno de los problemas que yo tengo es que yo me creo que yo soy ministerio público de verdad. Y creo en la independencia del Ministerio Público. Yo creo en la carrera del Ministerio Público, que a mí solamente me pueden sancionar si cometo una falta, leve, grave o muy grave. Después, yo tengo plena libertad de acción en mis investigaciones, siempre y cuando me ciña al marco de la ley. El marco de la ley, en este caso que estamos hablando, es esa autorización judicial que está ahí. Entonces, generalmente nosotros, que llevamos muchos casos en la inspectoría, no estamos dando carrera
carnera para donde el procurador a cada detalle que encontramos en una investigación. Bueno, esta es la rueda de prensa, esta es la sesión de preguntas y respuestas. Parece que eso va a ser la parte más larga de todo. Porque como dice Esteban, no hay respuesta. No, y respondió, él dijo que no vive llevándole todo al procurador, que él hace su investigación, no necesariamente informa todo al procurador. Claro, hizo algo que no hace el Procurador General de la República, y en esto voy a hablar en términos como periodista, ¿no? Exactamente. Él leyó un comunicado y luego accedió a responder preguntas. Generalmente el procurador convoca, lee un comunicado y se va de inmediato y no responde ninguna pregunta. ¿Tú sabes por qué lo hace? ¿Tú sabes por qué lo hace? Y eso es lo correcto, lo que él está haciendo. Sí, eso es una rueda de prensa en términos periodísticos. Debería ser eso siempre. Pero además el caso amerita que se respondan todas las preguntas, porque ahí hay una nublazón de inquietudes ese caso no es para tú. Que no han tenido Yo me voy más lejos, eso no solo debe quizás conllevar la rueda de prensa. Quienes se sientan agraviados deben llevarlo hasta sus últimas instancias. Sí. Pero miren, uno se puede quedar en los detalles o en respuesta a declaraciones. Pero el problema es el mensaje de lo que eso representa. No quieren ni por asomo que esa mujer se quede en el equipo de la Suprema. Sí, pero te voy a decir una cosa. Estas no son acciones al margen del control y la decisión política. Permíteme, estas no son acciones al margen de la decisión política. Miriam es una perturbación para ellos. Porque es insobornable, es inamedrentable. Pero es la única insobornable de todos los que están ahí. Pero amén de todo eso. Claro que o sea, sí. entre 10 jueces ella es la única. Ahí voy a decirlo, mire, señores. Ella para es la Suprema, una persona para el presidente Danilo Medina, si fuera la intención de mantener un control absoluto de la Suprema Corte de Justicia, la permanencia de Miriam Germán no sería un obstáculo. Bueno, pues mira, yo te voy a decir lo siguiente. O sea, creo que hay lo que más hay es una especie de diferencia personal entre el procurador. ¿Tú estás diciendo que Danilo la controla a ella? No, lo que estoy diciendo es que si él quisiera quitarla, la quitara de otra forma, no de esa forma. Y aparte de eso, si la deja, tampoco es un obstáculo, porque un miembro de 17 no es un problema. Es que eso es lo que pasa. No es lo mismo dejar a una gente ahí desacreditada con una campaña. Yo estoy repitiendo. El último recurso de Danilo es asegurar una hegemonía en la Suprema que le asegura la protección. Mira. Ahorita yo pedí la palabra para yo responder algo de lo que estaba diciendo el amigo José Luis Mendoza. Mira, ya no hay una segunda oportunidad de sentarla a ella frente al Consejo para que ella dijera, mira, tú me imputaste tal cosa. Yo tengo el derecho de decirte, mire, este contrato fue así, esto hace esto, esto hace lo otro. Ya no hay segunda oportunidad. Aquí no se está del lado de quien fue agraviada por el procurador porque ella pueda o no justificar lo que se le imputó. Ese no es mi caso. Mi caso es que él no debió hacer eso. Y amén de lo que diga cualquiera, eso es ilegal e inconstitucional. Tú estás hablando de la forma. No, la forma no, y el lugar, y el escenario. Miriam Germán no fue una aspirante a ser juez que fue a ser cuestionada. Si ella tenía toda esa debilidad desde el punto de vista de cualquier acto doloso, el procurador debió someterle a la justicia, someterle a una investigación. Y si ciertamente ha tenido vinculación que pudiera beneficiar a los imputados de Odebrecht, debió entonces recusarla, que tampoco lo hizo. Y sacarlo ahora un acto de irresponsabilidad. Muy buena, no, ella lo ha negado. ¿Qué va a negar? ¿Dónde lo va a negar? ¿Va a comenzar a sacar papelitos si no va a sentarse de nuevo ante el Consejo de la Magistratura? Eso no es verdad. Y toda esa importancia que le ha dado el Ministerio Público a este tema, mandando a un hombre como Bolívar hasta responder preguntas, porque sabe la metida de pata que dieron. Y ahorita yo me voy a referir al juez, que quiero que ustedes graben el nombre muy bien. Porque ese juez que le está acusando a ella, independientemente de que sea cierto o no lo que se le pidió, ustedes lo verán después de la nueva composición de la Suprema. Anoten el nombre porque él no lo está haciendo a cambio de nada, ni porque fue agraviado por ella. Porque lo conocen. Tiene la nota de prensa ya. Ok, porque lo conoce tú el que está en el ambiente jurídico en este país. Vamos a leerla para ver. Pero no es que es tan serio. ¿Qué es lo que dice? No lo está haciendo, escúchame, no lo está haciendo porque es demasiado serio. Vamos a leer la nota, Eddie. ¿Tú quieres más después que tú oíste la declaración? No, ya yo lo hice. ¿Tú quieres, ¿qué tú quieres oír? Perdón. Nosotros pusimos ahí un cortecito de se acabó. De él respondiendo. Sí, pero el comunicado no estaba. Pero el comunicado, queremos conocer el comunicado. Si ustedes quieren que lo conozcamos. No, hombre, vamos chicos. a ver. Sí, pero si no lo quiere Fama y otros sí. Esa demagogia. Entonces dime una cosa. Vamos a abrir el micrófono para preguntarle a los oyentes si quieren oír el comunicado. Esas son valoraciones.
investigaciones. Por Dios. Y a mí, de manera particular, no me corresponde hacer una valoración sobre nada. Me corresponde leer los textos, dejar que todo el mundo diga Se lo haga que su opina, idea, obviamente. y que los que escuchan saquen su propia valoración. Eso debe ser eso así. es periodismo. Aquí no estamos para convencernos nosotros mismos. Eso es periodismo. Dice el comunicado de prensa, el inspector general del Ministerio Público responde a acusaciones infundadas hechas por el periodista Dani Alcántara. En respuesta a las acusaciones infundadas hechas por el periodista Dani Pero Alcántara, déjenle comunicar. en el sentido de que el Procurador General de la República solicitó la intervención telefónica del número de la juez Miriam Germán Brito, el inspector general del Ministerio Público Bolívar Sánchez aclaró que fue él quien solicitó la intervención de varios teléfonos en el marco de una investigación por narcotráfico. Y que al establecerse que uno de esos números correspondía a esta magistrada, se decidió no ejecutar la orden, por lo que nunca recibió ningún tipo de información ni registros de llamada de la magistrada Germán. El Procurador General de la República no conocía este proceso ni tenía razón de conocerlo por la independencia de las actuaciones del Ministerio Público. En torno a las solicitudes de interceptaciones telefónicas hechas en la referida investigación por narcotráfico, el magistrado Bolívar Sánchez informó que en el curso de una investigación realizada al presunto narcotraficante Richard Miguel Glos Ovalles o Richard Molina Ovalles, solicitó la autorización de un juez para interceptar varios números telefónicos que estaban vinculados a esa persona, quien se suicidó el 15 de noviembre del pasado año. Es el constructor. Explicó que nos estamos refiriendo a un individuo con presuntos vínculos al narcotráfico, con doble identidad oficial, que había fingido su muerte en el 2014, había sacado un nuevo documento de identidad oficial, resultando ser la persona que había construido la villa que tiene en la provincia de San José de Ocoa, la magistrada Miriam Germán Brito, y que esto generara una vinculación con ese número de teléfono, el diablo. Detalló que cuando fingió su muerte el 6 de agosto del 2014, el presunto narcotraficante se hizo identificar con información falsa como Richard Miguel Glos Ovalles, el cual según el acta de defunción falsa había fallecido a consecuencia de una insuficiencia renal. Indicó en ese mismo orden que posteriormente utilizaba una segunda identidad como Richard Molina Ovalles, quien según el acta de defunción se suicidó el 15 de noviembre del 2018, o sea que murió 2 veces. El inspector general del Ministerio Público dijo que esta es una de varias investigaciones que lleva a cabo con perfil similar al caso de Quirinito y que para avanzar en los procesos de investigación siempre será necesario hacer diferentes requerimientos en los tribunales, señalando entre ellas las solicitudes de interceptaciones telefónicas y allanamientos, así como la detención de personas. Al encabezar la rueda de prensa en la sede de la Procuraduría General de la República, el magistrado Bolívar Sánchez explicó que las autorizaciones de interceptaciones telefónicas siempre las hago en el marco de lo que establece el debido proceso y por eso las solicitamos a un juez, sin que para ello esté en la obligación ni que sea un requerimiento que deba contar con la autorización del Procurador General de la República, quien desconocía este caso y actuaciones en la investigación. Con relación a las interceptaciones telefónicas, el magistrado Bolívar Sánchez dejó claramente establecido que en sus funciones como fiscal realiza diversas investigaciones, en el transcurso de las cuales solicita cientos de autorizaciones de intervención telefónica y que en esta coincidió que ese presunto narcotraficante con doble identidad falsa había construido la villa de la magistrada Miriam Germán. Es cuanto. Pueden opinar. De ahí salió entonces el que se le dio seguimiento a la magistrada, le cogieron la placa del vehículo, las veces que mandó libros o textos si o cuartos o de expedientes. Sí, está bien. Abogado, sí, pero perfecto. Si él fue si él fue que construyó la villa y está dentro de la investigación, sencillamente ya se tiene un hecho punible consumado que lo tiene para investigar y procesar. ¿Por qué no la sometieron? Claro. Si era parte de eso. ¿O por qué no la investigaron? ¿O por qué no la investigaron y le dijeron, miren, venga acá, usted tiene vinculación con ese constructor de su villa que está en narcotráfico? Dígame su parecer, usted está vinculada a ella. Ese es el proceso. A esperar el procedimiento del Consejo Nacional de la Magistratura cuando los plazos vencen, no la objetan y entonces ahí hay que sacarle toda la vaina. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde. Aquí el programa se está haciendo en la pausa y yo creo que la gente merece escuchar cada una de las posiciones de los miembros de esta mesa que lo están haciendo sin estar en el aire, pero que ahora tienen que volverlo a hacer porque los oyentes de esta emisora merecen que después de leer ese comunicado, de escuchar todo lo que se ha dicho aquí,
saber cuál es el análisis que ustedes han hecho en la pausa, porque aquí se han dicho cosas serias. No, yo estoy escuchando que se está diciendo, bueno, que Danilo Medina no es verdad, y yo no voy a decir que él supiera o no supiera, que él tiene los votos suficientes, incluyendo por si quedan empates del voto de él calificado, según lo que establece la Constitución. Y puede sacarla, es verdad. Pero tú estás hablando de una persona que el excluirla en un proceso de evaluación de desempeño, que es lo que manda la Constitución, en ese proceso de los magistrados que quieren repetir y seguir en la Suprema Corte de Justicia, tendría que ser sobre mucha justificación. Y yo en lo que he dicho es, bueno, él lo podía sacar como quiera, perfecto. Ahora no. Ahora se habla de que él tiene 6 votos que la saca como quiera. Lo que pasa es que ellos pensaban... al revés, estando dentro no les no, lo que demasiada pasa, diferencia. No, lo que pasa es que ellos pensaban que hacer eso el procurador iba a ser el chiste más grande del Consejo y que nadie iba a responder de esa manera. No, pero eso es una ficción. No, es que yo no estoy... Porque el procurador nada se lo deja pasar. Yo no estoy justificando aquí que tenga o no tenga 5 villas, ni que sea más seria que nadie. Estoy diciendo que no cabía ahí hacerlo. Y que fue planificado y consentido esa vaina. Eso es lo que yo estoy diciendo. No fue un accidente. Yo estoy diciendo que sea serio, no. Hoy yo no cuestioné aquí el pronunciamiento de ella con relación a Odebrecht y el hecho de que ella continuó. Y el voto disidente lo cuestioné. Todo indica que no debió hacerse, que fue una jodida trama, un espionaje que te lo pueden estar haciendo a ti, me lo pueden estar haciendo a mí. Entonces ponte de acuerdo contigo mismo. Si no fue un accidente, entonces tú dices que no calcularon el efecto que tendría. No, ese efecto yo no lo esperaba, ¿no? Pues fue un accidente. No, accidente no. No, se le iban a lucir, creían ellos. Ese efecto no lo esperaban de la sociedad. De acuerdo con la forma, no hay dudas. Okay. No hay dudas. Si pudieran devolver el tiempo, no lo hacen. De acuerdo con la forma, no hay dudas de que la forma en que actuó el procurador en ese escenario fue todo un error. Fue incorrecta la forma como lo hizo. Ahora, el hecho de ver que ahora la oposición política o sectores de la oposición política quieren atribuirle ese plan como si fuera un plan maquiavélico, como se le pueda llamar, al presidente de la República. Coño, pero no me venga con esa vaina de que oposición política. Se torna, porque no te lo voy a permitir. Pero está bien. Esto no es un asunto de oposición política, hermano. Bien, aunque ha dividido la raya porque Pizarro. Rafael Alburquerque y la vicepresidenta no son oposición política. Óigame bien, es que yo no estoy hablando de lo que hizo. Pero no me venga con esa vaina que eso es político. Dije ya que lo que hizo el procurador es reprochable. Sí, pero no venga a decir que la oposición política está asumiendo una vaina. Claro que lo está asumiendo. No, usted se equivoca. Yo no estoy aquí haciendo esto como oposición política. Pero no eres tú, viejo. No, porque no estoy diciendo porque yo estoy planteando eso. Mencionando a ti. Eddie, en las redes sociales, la línea es divisible claramente. Pues ahí entonces sumaron a Rafael Alburquerque, a la vicepresidenta de la República. El vicepresidente de la República, el ex vicepresidente de la República y la vicepresidenta actual de la República, lo que han reprochado es lo que hizo el procurador. Y yo también. No han dicho, como han dicho sectores de la oposición política, que el presidente Danilo Medina está detrás de eso que ocurrió, porque el presidente Danilo Medina no quiere a la magistrada Miriam Germán. Por un lado, si el presidente hubiera querido, si fuera el presidente, porque eso es jugar con la inteligencia de un hombre que se le reconoce una habilidad política extraordinaria como es Danilo Medina. Si él no quiere a la magistrada Miriam Germán en la Suprema Corte de Justicia, pues él tiene muchísimos métodos muy delicados para simplemente dejarla fuera, porque para eso tiene el poder. Pero en todo caso, eso si no quisiera que ella siga en la Suprema. Aún así, si la magistrada Miriam Germán Brito continúa en la Suprema Corte de Justicia y el presidente Danilo Medina quisiera, como dice la oposición política también, quedarse con el control de la Suprema Corte de Justicia o del Poder Judicial, la presencia de la magistrada Miriam Germán Brito no sería un obstáculo para él seguir controlando el Poder Judicial. Porque como quiera que sea, hoy día se dice, y lo dice la misma oposición política que se contradice con eso, que el presidente Danilo Medina y que el gobierno dominicano tiene el control de la Suprema Corte de Justicia. Y si tiene el control de la Suprema Corte de Justicia con los jueces actuales, ¿por qué no ha de tenerlo entonces dejando a Miriam Germán? Ahora oye una versión. Ahora, esa posición política de querer danilinizar esa situación con la magistrada Germán Brito, lo que hace entonces es que le hace daño a la magistrada Germán Brito, en vez de hacerle bien. Permíteme decirte que tú ratificas lo que yo he dicho aquí. Tú eres un abogado de oficio del poder. Todo quiere justificarlo y olvida las razones. Olvida las razones. Perdón. Sí, pero no, porque yo no he Pero personalizado. perdón,
Permíteme que yo hable. Sí, pero que yo no personalicé con usted. Compadre, eso es otra cosa. Entonces, yo lo estoy haciendo. Si usted está personalizando conmigo. Estoy personalizando entonces, a ti. como usted está personalizando conmigo, yo le digo que yo soy un abogado. Pero la pregunta es sencilla. ¿Tú me dejas hablar o no me dejas hablar? Sí, pero no personalice conmigo, entonces. Claro que sí. Hable sin personalizar conmigo. Yo tengo un juicio porque sobre yo ti. no estoy personalizando con usted. Compadre, déjeme hablar. Yo no lo oí a usted. Yo lo respeto a usted en términos personales y usted me respeta a mí en términos personales. Y te reitero. No hice referencia a ningún... El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Si ustedes quieren, esto se hace de la mejor forma posible. Aquí se está tratando un tema que es de orden general. Un tema que es además público. Todos pueden tener una posición distinta, sin embargo, no tienen que atropellarse. Yo creo que las cosas no tienen que llegar hasta ahí. Aquí todos somos grandes, todos somos profesionales y cada quien sabe cuál es la posición que le corresponde. Mira, yo quiero reiterarle a la gente, porque lo he dicho aquí. Yo entiendo a Danilo. Él está en una coyuntura especial. Es el jefe y tiene la hegemonía política. Y en ese orden, él tiene una campaña para ver si modifica la Constitución y le autorizan reelegirse. Él tiene una campaña ahora mismo para que, si no puede comprar los votos para formalizar en el Congreso la autorización para reelegirse, él tiene una campaña encabezado por Curi en el sentido de que no importa lo que diga, porque ese párrafo que le niega a él participar no tiene validez para impedirle ejercer su derecho. Y 3, he insistido, su último recurso es asegurar una hegemonía en la Suprema Corte de Justicia que lo protejan a él. He dicho eso. Esa es mi línea de análisis de esta situación. Y en ese orden, en esto que pasa con Miriam, él no la quiere ni siquiera teniendo el control dentro, porque él sabe que en una situación de polarización así, ella sería algo que él no la podría controlar. Y desde ese punto de vista, yo digo, es una responsabilidad de Danilo. No es verdad que esas son líneas ni que inventadas por otros. Esas son decisiones que corresponden a lo que él dijo. Está dispuesto a pasar todos los sacrificios para que no le impidan hacer lo que él cree que debe hacer para defender este país. Él está diciendo en buena letra a la gente, no jodan que yo sigo aquí. Y en ese marco él está trabajando. Y el que no entienda eso, o es cómplice o es un estúpido. Esteban, termina tu punto, por favor. No, yo había terminado mi punto. Yo lo único que hice referencia es a que cuando yo hice mi intervención no personalicé con nadie, simplemente expresé mi opinión sobre lo que considero de eso con base en lo que ocurre en el entorno y las reacciones que ha habido de parte de sectores de la sociedad sobre eso, de lo cual puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Lo que yo no hago es personalizar con nadie los comentarios que yo hago aquí. Lo que yo quería decir sobre ese tema, y comparto contigo y con todos aquí, tratemos pero todos de no personalizar, todos. Cuando uno interviene en este tema, lo que no es aceptable es que se vea que cuando uno está reprochando el comportamiento del procurador el lunes frente a una juez que estaba siendo evaluada, entre comillas, según la Constitución de la República, cuando uno dice que su comportamiento fue agresivo, además de torpe y consentido, eso no indica que yo estoy diciendo que ella no tiene la villa, que ella es muy seria, que ella no está... No. Que eso, para que se pudiera permitir ahí, y ninguno de los jueces que conoce que se estaba violentando el reglamento, artículo 26, párrafo, y se estaba violentando el 69 de la Constitución, léalo enterecito, tiene que haber sido consentido. Y si van a investigar a todo el que tiene más de lo que pudo haber conseguido o tenido materialmente con lo que se ha ganado, debieron agarrar y prepararle ese mismo expediente a todo el que iban a entrevistar ahí. Eso es lo único que uno ha hecho. Eso no es ni oposición, ni porque la oposición diga o no diga. Aquí no hay nada de esa vaina. Porque los sectores sociales que no son de oposición se refirieron. Margarita Cedeño se refirió. El ex vicepresidente se refirió. Dirigentes del PLD se refirieron. Y el que hizo la denuncia de que se solicitó el permiso, ¿sabe quién fue? Un periodista, que me disculpe lo que voy a decir, que todo lo vinculan a los sectores de poder. Claro. O sea, no fui yo. Fue un vocero usado. Bueno, supongo que me corresponde dar la opinión. Dos cosas específicas.
Cuando se habló del tema oposición, que en mi parte lo hice también de manera más circunspecta que Esteban, lo hacía Eddie, específicamente por lo que hemos visto durante estos 2 días, en los medios en general, en las redes sociales, no por lo que haya dicho alguien aquí, para empezar con eso. Eso es lo primero. Esto ha generado un lineamiento clarísimo, donde cada grupo, tanto por su interés personal, que es libre, como también por su conveniencia política, se ha posicionado. Ahorita denunciaba, por cierto, alguien ahí en las redes sociales, una persona muy conocida, me voy a borrar el nombre, de cómo una página que estaba vertiendo información de una entrevista que se le hizo a la magistrada Miriam Germán, cómo un ejército de bots, léase, de robots en las redes, estaba convirtiendo eso en tendencia. Y todo el mundo sabe a quién esas cuentas le obedecen, a qué sector político, a qué facción dentro del PLD, para decirlo más claro. Le convenía eso. Porque esto se ha convertido en un round más de la lucha por el poder entre 2 grupos que ya conocieron lo bueno que es servirse con la cuchara grande. Aquí no se haga nadie el inocente. Se pueden tener coincidencias coyunturales con algún grupo defendiendo los mejores, a veces los mejores valores, como el que alguien se pueda defender, el Estado de Derecho, las garantías procesales, todo eso se puede coincidir coyunturalmente. Pero todo el mundo sabe que en el fondo hay un pleito entre 2 grupos que se ve reflejado ahí, entre quien había tenido su corte y quien la quiere. Eso es lo primero. Lo segundo, Eddie, ese reglamento al que mucha gente ha hecho alusión y que mucha gente ha colocado en las redes y demás, también dice que los interpelados allí, cuando se les coloca objeciones para las cuales no se le haya dado el tiempo, lo pueden pedir ellos mismos que el tiempo oportuno para volver y hacerle frente a ese tipo de objeciones. Es decir, ella tenía ese derecho también. Pero también si puede no negarse a responder. Exacto. Si no lo ejerció, eso es problema de ella. Y está en todo su derecho. Ahora, de que lo tenía y no lo hizo. Mira. A mí me interesa como ciudadano, y con acceso, en este caso, con el privilegio de acceso al micrófono, sí, a mí me interesan las 2 cosas. Que se cumplan los reglamentos del Consejo Nacional de la Magistratura, porque lo que sale de ahí incide en la vida de los ciudadanos dominicanos. Y segundo, sí, me interesa que todos los jueces, llámese Fran Soto, Santa Miriam Germán, San qué sé yo quién, Hirohito y el otro, me interesa que todos respondan, porque una evaluación es eso, es una auditoría de su vida. En el caso de los jueces que están tratando de reelegirse, ojo, porque y esos tercero, que por último, estaban ahí no están como postulantes. Y ahí hay una confusión. Y tercero, por último, Yulisa, si esto deja alguna enseñanza, si es que la va a dejar, si es que va a dejar alguna moraleja, si no es que va a ser un round man el boxeo político dominicano, que me parece que es el camino que va a tomar. Si esto va a dejar alguna moraleja, me interesaría mucho que fuera la siguiente. Las acusaciones alegres, ligeras, sin basamentación legítima, no son malas nada más cuando afectan a Miriam Germán, Cuando todos los días aquí se hace un ejercicio muy alegre del paredón de atacar al que está del otro lado con cualquier tipo de acusación, como se hizo cuando Hipólito en la campaña, que lo hizo senador de la República. Y qué bueno que lo juzgaron y lo condenaron. Debió ser más. Aquí eso dice que la May de Play, eso es mentira. Aquí todo el mundo tiene que hacerse cargo de lo que dice. Lo que pasa es que ha habido un ejercicio, insisto, al que mucha gente que hoy se está rasgando las vestiduras, le he dicho de todo aquí a cualquiera, a un presidente, a un candidato, a un juez, a un esto, a un lo otro. Hoy, insisto, esa doble vara de medir, ¿quiénes la tienen? Que si este sombrero no le cabe a los que son coherentes, no se lo pongan. Pero hay una inmensa mayoría de la gente que se está queriendo hacer el gracioso con esto. Cuando muchísimas veces ha agarrado micrófono y ha acabado con el buen nombre, si es que tienen derecho a los otros, sin tener ningún tipo de prueba. Lo primero que yo quiero que tú me cites a mí, a ver, ¿en qué parte del reglamento te dice a ti que si presentan imputaciones de esa naturaleza sobre una objeción, porque él no hizo ninguna objeción a ella, ahí no hubo objeción en presencia de la magistrada que estaba siendo evaluada? ¿Por qué ella no se inhibió de responder? No, bueno, porque son imputaciones que tú tienes que responder. No, porque es tu derecho. No, Sí, pero es un derecho que ella tiene. Es un derecho, pero tú sabes lo que se estila en derecho. Se va a quedar como una admisión si no responde. Que si tú no respondes, se queda prácticamente como una admisión. Sí. Entonces, usted tiene el derecho a no responder. Pero ese tipo de imputaciones. Pero ella no la respondió. El más delincuente. Pero no, ella justificó algunas cosas. Ahora, sí, ¿dónde queda el tema? Justificó la forma, ¿Dónde pero al final ella no justificó Mira, el fondo. ¿dónde queda el tema? Ella no dijo lo que le estaban preguntando. Está bien, pero ¿dónde queda el tema? Vamos a suponer que sí, que se robó o lo que sea. Y no, que no, hizo en casa. Ojo, no, eso no se puede bueno, decir. pero está bien. Porque tú no puedes lo tampoco, digo yo. No, alegremente y con un micrófono, no se puede venir a decir aquí que una gente que tiene 40 años en la judicatura, libremente le van a venir a decir ahora que se robó tal ahora, cual si tú cosa. justificas. Eso sería injusto. Claro, si tú justificas.
cómo una persona que está siendo evaluada, y no evaluada, auditada, porque eso es lo que pasa con los jueces, que ya fueron jueces, que son jueces en ejercicio y que quieren volver a quedarse. Es una auditoría lo que se le hace. Entonces, ahora, los que están fuera y quieren entrar, se le hace una evaluación de postulante, que no es lo mismo. Entonces, mira algo. ¿Qué es lo que yo quiero decir con el tema? Discúlpame, Fafa. Lo siguiente, mira. Sencillo. Que es lo que yo me quiero circunscribir, aunque se entienda que es un casetito repetido. Mira. El reglamento, que estoy convencido que no lo leyó el procurador, te indica a ti en el momento en que tú tienes que hacer la objeción. ¿Para qué? Para que quien se esté imputando diga, bueno, a mí me están acusando de esto, pero yo tengo esto. Ahora, yo quiero que me digan a mí si es verdad que el reglamento establece que si a ella se le hace algún tipo de imputación u objeción en el interrogatorio, ella tiene una segunda oportunidad para sentarse frente a ellos a rebatir las imputaciones. ¿Dónde lo dice? No es verdad. No es verdad. Y yo voy a decir lo siguiente, interprételo el que quiera interpretarlo como quiera, que es su derecho, como lo interpreto yo como quiera. Ahora, el que tiene dos dedos de frente y maneja el ejercicio del derecho y la Constitución de la República sabe, y ellos mismos lo saben, que metieron la pata, que esa vaina no se podía permitir y que el presidente de la República debió llamar la atención del procurador, que por demás, aunque sea miembro del Consejo, es su empleado. Y no lo hizo. Porque llamó, escúchame mi término, Fafa, porque llamó muy bien a la atención cuando Josefa Castillo y Paliza hablaron de que un señor era miembro del PLD. Y le dijo, no, pero espérate que está en el padrón, todavía aguántate. Es que los padrones no se depuran. Ahí sí llamó la atención, ¿verdad? Entonces, con ella no llamó la atención. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero miren un detalle nada más. El nivel de las acusaciones o las insinuaciones que el procurador presentó, lo hizo diciendo una mentira, que era una fuente anónima. Tú no puedes en un caso como eso, la autoridad que es el procurador, ignorar los procedimientos. Primero, que él no podía hacer eso, y dos, que dijo una mentira, dije que era una fuente anónima, cuando es un funcionario de su propia área de trabajo que tiene que confesar después que él hizo la indagatoria. Entonces dice, hay una maniobra evidente, independientemente de lo que crean. Y yo no tengo ninguna duda, y lo reitero, que en este proceso está en juego un problema de fondo para el presidente, que tiene una legítima preocupación. Él no ve fuera del poder la garantía de su libertad en viendo lo que pasa en América Latina. Y por eso quiere asegurarse que en ese mamotreto de resolución que es la justicia para mí, porque así no se hace una selección de una justicia confiable, en esa mamotreta de selección, él va a asegurarse el grupo que lo proteja. Y parte de eso es arrinconar, desacreditar o lograr lo que ha logrado. Aquí no tienen 2 días en todo el país hablando de ese caso, y seguro que le está amarrando sus otras cosas. El país no puede ser tan ingenuo para no preguntarse cuál es el fondo de estos incidentes, no quedarse en los incidentes puro y simple. Ahora, aquí hay una situación muy específica que yo creo que no necesita que le den tantas vueltas. Fue un ataque, debió preguntarle menos, debió preguntarle más, debió darle más tiempo, debió decirle que le iban a preguntar eso para que se preparara bien. Para mí esas son cuestiones de forma y estoy totalmente de acuerdo que se debió hacer de acuerdo al procedimiento. Ahora, esto tiene una segunda parte. Todo lo que se preguntó ahí no pudo ser respondido, pero todavía 2 días, 3 días después no se ha respondido tampoco. Ahora se ha dicho de una manera oficial, inclusive ahí están los documentos, la carta, los nombres, la declaración, todo, de que esa persona vinculada al narcotráfico, a quien están indagando porque supuestamente se sustrajo de un proceso judicial, declarándose muerto, siendo mentira, hizo lo mismo que Quirinito. O es una persona que tenía vinculación a la magistrada Germán, fue la persona que le construyó su casa. Yo creo que eso amerita una respuesta. O nos vamos a ir con el amague de que lo que le preguntaron está mal, sí, y nos vamos a sustraer del fondo de esta situación. Y que simplemente porque tenga 40 años en la judicatura, todo el mundo se va a ir con la ola diciendo, no, ella es buena y honesta, sí, que a mí me parece que lo es.
Pero y esas preguntas que están ahí en el fondo y que hay documentos que lo avalan, no se van a responder. Y ese juez que dice que fue compelido por la magistrada y que ha presentado una denuncia y que está poniendo su cara ahí diciendo que a él le cambiaron pruebas para el fallo de la sentencia y que la acusa directamente a ella de tratar de hacerlo cambiar una sentencia. Esa pregunta no se va a responder porque espérense, no, señores, lo mucho hasta lo Dios lo ve. No es un espérense. problema de esto. No, ¿Por sí qué es no problema usar de un eso, ante Fafa. para enjuiciarla? Fafa, sí es Si es problema la de misma eso. justicia, Fafa. ¿cuál es la razón? Seguro que van a aparecer otra cosa, porque contra ella está definido el combate. A mí ya. no me importa si lo hicieron antes o A ti después. te importa, El hecho no me está digas que no te ahí. importa. Fafa, el hecho está ahí. Y hay que Y responder. cuando hay un hecho contundente, a usted no le queda más que responderlo. Porque un narcotraficante reconocido que tiene un expediente de todo el tamaño te está construyendo tu casa. Tú como juez, ¿no te percataste de eso? Para el amigo Eddie, que La pregunta, y es verdad, vamos a ver si es verdad. Sí, pero ya tiene- Porque Para son el amigo documentos Eddie- para Es el probarlo. punto que diga que no lo claro. es. Exactamente. Ahora- Para el amigo Eddie sobre el reglamento, Ahora, que mencionaba ahorita, que obviamente dijo directamente que fue mentira lo que yo dije. Además de formular lo referente al tema de las preguntas sobre el desempeño, establece que para tratar aspectos, artículo, dime, artículo. espérate, te estoy leyendo directamente el análisis que se hace del reglamento. Establece No, además es cosa que mía. para tratar aspectos que sean parte de la intimidad personal y familiar del magistrado, de su seguridad y la del país, el órgano podrá hacer entrevistas reservadas, puede diferir una Tú me parte estás- de la... Tú me estás hablando de háblame de dónde algún articulado del reglamento establece y permite todo lo que tú me estás diciendo. Yo lo que te he dicho, eso en un análisis yo puedo analizar lo que yo quiera. Bueno, tú Y me lo pediste, acomodar. pero ya dijiste que es mentira. Ya tú No, que no sentenciaste. estén en el, no, Oye, que, tú sentenciaste. No, que no existe, porque no existe en el reglamento el eso Consejo Nacional que de la plantearon. El Consejo Nacional de la Magistratura. Y sobre eso que yo tengo que acogerme, no por lo que alguien me diga. El Consejo Nacional de la Magistratura. Yo tampoco, tengo el reglamento aquí, de hecho, de Está eso bien, que pero está dime qué hablando, artículo no dice es- eso. El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por 8 miembros. Lo integran el presidente de la República y también lo integra el Procurador General de la República, que en términos prácticos es su empleado. Aparte de eso, lo integra el presidente del Senado, que es del PLD y también tiene mucha cercanía con el presidente de la República. Lo integra el presidente de la Cámara de Diputados, que es un incondicional del presidente de la República. Aparte de eso, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que también es del PLD, y no podemos tal vez vincularlo directamente con su fidelidad al presidente Danilo Medina, pero sí con su fidelidad a su partido, de eso no hay dudas. Y aparte de eso lo integra un juez de la Suprema Corte de Justicia que también se le atribuye cierta cercanía con el poder gubernamental. Adicional a eso lo integran un diputado diferente del partido del presidente de la Cámara de Diputados y un senador diferente del partido del presidente del Senado, en este caso un senador y un diputado del Partido Revolucionario Moderno. La propia Constitución establece que si hubiera algún empate en las votaciones dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, un 4-4, el voto del presidente vale por 2. Pero mal contados y así a grosso modo, abuelo de pájaro, abuelo rasante, si nos ponemos a contar los votos que están ahí y que pudieran ser incondicionales al presidente Danilo Medina en el momento de tomar una decisión, Danilo Medina tiene 6 de los 8 votos del Consejo Nacional de la Magistratura. De acuerdo con los propios análisis que han hecho incluso personas que critican eso, y lo ven mal precisamente porque entienden que el presidente o el gobierno en este caso y el PLD tienen el control del Consejo Nacional de la Magistratura. Por lo tanto, el presidente Danilo Medina como presidente no tiene la más mínima necesidad de utilizar un mecanismo de esa naturaleza para sacar o dejar fuera a uno o a varios jueces de la Suprema Corte de Justicia en un proceso de evaluación. Es obvio y es notorio y así se nota y así se ve que hay una diferencia personal entre el Procurador General de la República y la magistrada Germán Brito. Y por eso tal vez el Procurador General de la República actuó de una manera que se pudiera ver como un grave error, porque ciertamente eso es lo que ha hecho que se ha revertido en su contra. Un paréntesis, y se ha revertido Esteban. hasta en contra del propio gobierno. Lo- Ahora, reitero simplemente para finalizar que el presidente Danilo Medina no tiene necesidad de hacer ese tipo de espectáculos para dejar fuera a un juez de la Suprema Corte de Todos los Justicia. reglamentos relacionados a los comités disciplinarios, a las juntas de revisión y demás, están sometidas a la ley 107-13,
que tiene obviamente preeminencia sobre cualquiera de esos reglamentos. Establece los derechos de las personas ante los juicios disciplinarios y la Constitución de la República, que está por encima del reglamento, es la que abarca el hecho de que tiene derecho a no responder en ese momento y pedir un plazo. Escúchame que se lo diga de nuevo antes de ir. No es verdad. Primero, no es un juicio disciplinario. No. Perdón. No es un juicio disciplinario, abarca también las evaluaciones de ese tipo. Oye, no aplica, para esto no aplica nada de eso. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Vamos a leer el segundo boletín informativo correspondiente a la segunda tanda del programa del día de hoy. El inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, respondió durante una rueda de prensa a las acusaciones infundadas, según dicen ellos, hechas por el periodista Dani Alcántara, en el sentido de que el procurador Jean Alain Rodríguez solicitó la intervención telefónica del número de la jueza Germán Blandón. Sánchez aclaró que fue él, en su calidad de inspector general, quien solicitó la intervención de varios teléfonos en el marco de la investigación realizada al presunto narcotraficante Richard Miguel Glos Ovalles y/o Richard Molina Ovalle. Sostuvo que en dicha investigación por narcotráfico requirió la autorización de un juez para interceptar varios números de teléfonos que están vinculados a esta persona, quien se suicidó el 15 de noviembre de este año pasado. Explicó que al establecerse que uno de esos números correspondía a la jueza, decidió no ejecutar dicha orden, por lo que nunca se recibió ningún tipo de información ni registro de llamada de la magistrada. Agregó que cuando se dieron cuenta de que uno de los números telefónicos que arrojó la investigación era de la magistrada, dejaron la orden sin efecto. La Policía Nacional informó este miércoles de la captura y posterior deportación de 5 italianos que eran buscados por las autoridades de su país por la imputación de diferentes delitos. Se trata de Lucio Gali, de 71 años, buscado por delito sexual con menores de edad, prostitución infantil, y Bombano Salvatore, de 42 años, por delitos sexuales, Ferrari Massino, de 52, por lo mismo, Abel Chiarolini, de 72, por fraude comercial, y Nadalín Mauro, de 55, por delito bancario. El grupo fue deportado a Italia ayer a través del Aeropuerto Internacional de las Américas, de Santo Domingo, tras ser conducido a la terminal bajo un fuerte dispositivo de seguridad por miembros de Interpol y de la Policía Dominicana, agrega la nota. El secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Henao, consideró que el método que se está llevando a cabo en la evaluación de jueces de la Suprema Corte de Justicia es equivocado. Se está aplicando un criterio errado en lo que se refiere a la evaluación de los actuales jueces. Sostuvo al señalar que se está considerando que los jueces tienen un periodo individual. Precisó durante una entrevista en el Gobierno de la Mañana que el Consejo Nacional de la Magistratura está errado al no llamar a evaluación a los últimos 4 jueces que fueron designados, así como al magistrado Francisco Ortega Polanco, quien cubre la vacante dejada por la renuncia de Jorge Subero Isa. Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas, con apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria CESAC, coordinados por el Ministerio Público, detuvieron a un extranjero y decomisaron más de 25.000 pastillas, presumiblemente de éxtasis, en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia de La Altagracia. El ciudadano de nacionalidad holandesa fue detenido al llegar en un vuelo comercial procedente de la ciudad de Bruselas y tras una revisión a su equipaje por parte de los agentes destacados en la terminal, se ocuparon 5 paquetes conteniendo en su interior las pastillas. Según la DNCD, el extranjero de 30 años trató de introducir la sustancia a territorio dominicano en una maleta de doble fondo donde se encontraron las píldoras que tuvieron un peso preliminar de 7 kilos. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reveló este miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump revocará los visados a 77 venezolanos, entre ellos funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus familiares. Hoy el Departamento de Estado está anunciando que Estados Unidos revocará 77 visados, incluidos muchos funcionarios del régimen de Maduro y sus familiares, señaló Pence durante un encuentro con empresarios latinos en Washington. Pence agregó que Washington continuará responsabilizando al gobierno de Maduro hasta que la libertad
palabra que pronunció en español se restaure en Venezuela. Recuerden que estas y otras informaciones pueden ser ampliadas por ustedes a través de nuestro diario Z Digital y a través de nuestra plataforma de redes sociales con el usuario @Z Digital. Ustedes también pueden participar en nuestro chat interactivo entrando en nuestro canal de YouTube que es Z Digital. Por cierto, a través de Z Digital recibimos los comentarios y los saludos, algunos muy lindos, algunos no, algunos en favor, otros en contra, de muchos ciudadanos que están ahí con nosotros desde temprano. Dioicoides García, José Agüero, Enrique Alfredo, Cristino Almonte, Amauro Rodríguez, Rondel Chase, José Rosa, Genaro García, Miguel Ezequiel Santos, Genué Jiménez, Elías Pérez, José Miguel Tejada, Carlos Beltrea, una serie de números de R35MM que no tiene nombre, Jaime Gómez, Carmelo Sánchez Supía, Alexander Acosta, Nicolás Jones, Karen Heredia, gracias por el piropo, Oliver Rafael, Euclides Noel, quien es muy activo por cierto, Vilo Cuevas, Rosario del Rosario, José Rafael Blois, Fior Peña, Daniel Javier, Lenín Brea, Malfi Pujols, Pegotoso, Vilo Cuevas, Jennifer Rojas, Oscar Domínguez Minaya, Luis Rodríguez, Pablo Mateo, William Peña, Felipe Díaz, Ramón Fonder y todos ellos que están ahí tranquilos, dedicando su tiempo a ser interactivos con nosotros y a presentar todos sus comentarios. Decirles a ellos mismos que nosotros entendemos, y Ervin Rodríguez, hola Ervin, que no todos nuestros comentarios necesariamente tienen que ser graciosos o simplemente están dirigidos a congraciarse con los interactivos, ni con los políticos, ni con los empresarios, ni con las personas que nos escuchan. El compromiso de nosotros y nuestro mensaje es ser veraces. Y nosotros agradecemos todos los comentarios que ustedes escriben en Z Digital. Sean buenos, sean malos, nos alaben, nos critiquen. Todos sus comentarios son valorados de igual forma. Gracias a todos. De Yoyi Aponte, Juan Wesley George y Morillo Álvarez, que se acaban de integrar al chat de la Z. Vamos a iniciar con los comentarios y el primer turno del día de hoy, porque el tiempo apremia, es para Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa. Mira, el día de la rendición de cuentas, 27 de febrero pasado, el presidente recibió varias ovaciones por medidas que anunció que tomaría. Pero la que más recibió la atención de los presentes y de la sociedad dominicana y recibió mayor ovación fue cuando anunció que iba a someter un proyecto en procura de modificar la ley 8701 en procura de que la ARS o la AFP no recibieran tantas ganancias como están recibiendo por solamente manejar un clic de una computadora. A sabiendas de que la mayoría de los préstamos que ellos desembolsan como administradores de los fondos de pensiones lo tienen a través de bonos el Estado dominicano. Pero la queja siempre ha sido de que están recibiendo demasiado ganancia. Y hoy yo leí un artículo interesantísimo donde Ariméndez Díaz, que participó en el diseño de la ley 8701, ha establecido que el proyecto que se presentó, pues no es verdad que va a generar el impacto negativo en contra de quienes administran los fondos de pensión en la República Dominicana. Más bien, esa ley es un aliciente para acabar o terminar con los ataques que le hacían a esas instituciones por parte de la sociedad dominicana. Muchos legisladores que insistían en que había que modificar la legislación, otros cogían el tema de vez en cuando para tratar de ser llamados por esas instituciones y no se sabe buscar posteriormente qué. Pues miren, yo creo que el proyecto, que no lo conozco, pero según el análisis que está haciendo Ariméndez Díaz, creo que tiene que ser analizado y revisado. Porque pudiera aparentar
que ciertamente le da la respuesta que esperaba la sociedad dominicana sobre los jugosos beneficios de las ganancias que están recibiendo la AFP de los cuartos. Y en el fondo no sea cierto que eso vaya a reducir ese margen abismal de beneficio. Porque el porcentaje que iba a disminuir a medida que vayan pasando los años, el presidente de la República ha introducido un proyecto que va a ser del monto neto del fondo de pensiones, no del margen porcentual de ganancia que recibieron los fondos de pensiones por las operaciones que hacen esas compañías. Y dice él que entre el año 2019 y el 2023 el monto de la comisión se multiplicaría de 1.96 veces, porque pasarían los fondos de 6.418.8 millones en el 2018 a 12.604.3 millones de pesos. O sea, se va a duplicar, porque a medida que vaya pasando el tiempo, como una bola de nieve, va aumentando, y no se sabe hasta dónde vaya a llegar el monto en los próximos 20 años acumulado en las AFP. O sea, pasa de la ganancia porcentual a los beneficios que reciben por las operaciones comerciales que hacen en procura de acrecentar el fondo a un porcentaje neto de la cantidad acumulada por el aporte que hacen los trabajadores. Y yo creo que independientemente de que la intención pudiera aparentar ser buena y beneficiosa, porque no creo en esos fondos, sencillamente porque cuando una persona ya tenga 20 y pico de años de haber hecho su aporte y tenga que esperar a 65 años de edad para poder recibir el beneficio de una pensión, sencillamente que la inflación habrá de tragarse el valor de la moneda en ese entonces. Eso va a ocurrir. Y cuando una persona dentro de 25, 30 años vaya a recibir una pensión de 20, 30, 15, 20, 30 mil pesos, no le va a servir para comprar siquiera los medicamentos cuando ya tenga la edad de tener que solventar una enfermedad. Y tiene que buscarse un mecanismo diferente para que el ciudadano que entienda cuando acumule, que puede ir allí y decir, mira, cuando yo tengo acumulado, dame mi cuarto, y poner un negocito y vivir de alguna operación informal, como el 62%, 63% de los dominicanos, bueno, pues que lo haga. Pero no pueden obligar a nadie a esperar 65 años para recibir lo que va a ser entonces una miseria. Y los fondos habrán servido solamente para capitalizar instituciones bancarias, entidades financieras, y todo aquel que se inventó una AFP recibió la autorización del Estado y se están metiendo en los bolsillos todos los cuartos que genera el beneficio de las operaciones que hacen con los cuartos del contribuyente. En la mayoría de los países donde se está aplicando una ley similar a esta, los beneficios, a medida que vaya aumentando el fondo, disminuyen un 10% más que la cantidad que aumenta. Me explico. Si aumentó en un 20% en los últimos 3 años, los beneficios tienen que reducir un 30% por debajo de lo que recibían en ese entonces. ¿Para qué? Para que la cantidad de beneficios que reciben los que administran esos fondos no sean similares a la cantidad de dinero que se va acumulando, porque cuando viene a ver quienes administran los fondos se convierten en las personas más millonarias de este país, del universo, por solamente manejar los cuartos ajenos con un simple clic. Y yo le hago un llamado al presidente y a quienes están manejando ese proyecto, de que revisen ese anteproyecto, porque de la forma en que se está manejando el tema, lo que estamos haciendo es cambiando los beneficios por porcentaje de operatividad
a porcentajes netos. Y le convendría más a la AFP que de los beneficios de la operatividad, cuando la ley establece que den 15 a un 30, ellos entre todos se pusieron de acuerdo y cogieron un 25 a un 30. Ahora con esta legislación, que el dinero siga aumentando, no van a sentir el efecto de una legislación que procura reducir sus beneficios. No, yo creo que antes de someter a debate o a discusión esa legislación, se corrían algunos aspectos que tiene, según el análisis de los expertos que participaron en la elaboración de la ley 8701, para que después no le estemos generando mayores beneficios tratando de corregir un tema y estemos empeorando la situación, perjudicando a los contribuyentes. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde. Esta es la Z101 a las 6:16. Momento de escuchar el comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. La semana pasada, los medios de comunicación publicaron una información relacionada a una decisión o, bueno, a un hecho específico. Voy a leer los dos primeros párrafos. Dice: el Partido Revolucionario Moderno, PRM, depositó ante la Procuraduría General de la República una denuncia para fines de investigación y posterior acusación formal en contra del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, bajo la imputación de violación del artículo 3 de la Ley 155/17 sobre lavado de activos y también financiamiento y actividades terroristas. Esa es la Ley 155-17. La denuncia, con copia a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, PEPCA, se fundamenta en los testimonios de Temístocles Montaz en el proceso de Odebrecht, de que usó dinero de la firma brasileña Odebrecht para las campañas electorales del PLD en las elecciones de 2008, 2012 y 2016, así como las declaraciones del secretario de Finanzas de ese partido, Víctor Díaz Rúa, de que depositó dinero del mismo origen, o sea, de Odebrecht, de acuerdo con el Partido Revolucionario Moderno, en cuentas bancarias del PLD. Hago la referencia porque y lo he dicho varias veces aquí en este espacio, en la sociedad dominicana, a propósito de la elevadísima politización que se ha hecho de todo lo que acontece en el país, se ha dado la práctica de seleccionar mentiras favoritas y verdades favoritas, y mentiras indeseadas y verdades indeseadas de acuerdo con las circunstancias. Ayer, el señor Ángel Rondón, uno de los principales imputados en el caso de sobornos de Odebrecht, porque en su condición, porque además de que se le atribuyen, y él lo niega, haber distribuido dinero de Odebrecht en forma de sobornos, pues él era el representante de esa empresa aquí en la República Dominicana. Eso está documentado. Tenía un contrato de representación y recibía una comisión porcentual por cada contrato que esa empresa firmara en la República Dominicana. Entonces, ayer, aquí en la llamada que hizo a la Z101, a este espacio, el señor Ángel Rondón confirmó que ciertamente recibió, que ciertamente aportó dinero para la campaña del PLD a través del señor Temístocles Montaz. Pero hizo la aclaración, y no estoy diciendo que sea verdad o mentira, porque no vamos ahora a asumir una posición de mentiras favoritas y verdades favoritas, pero él dice que él entregó dinero para la campaña del PLD a Temístocles Montaz en su condición de empresario de larga data, y que nunca ha entregado dinero para campañas electorales, en nombre de la compañía brasileña, sino que lo ha hecho de manera personal como empresario, como lo hacen otros empresarios de la República Dominicana durante campañas electorales. Pero también dijo que, además de entregar dinero a dirigentes políticos para las campañas electorales en el PLD, también entregó dinero a dirigentes políticos para las campañas electorales de otros partidos. Dijo incluso de la mayoría de partidos y dijo incluso de los principales partidos.
haciendo referencia también al Partido Revolucionario Moderno, al Partido Revolucionario Dominicano, al Partido Reformista, que son de los principales partidos del país. Claro, volvió y aclaró que lo que él ha aportado como empresario no tiene nada que ver con su condición de representante de Odebrecht y que nunca ha entregado dinero en nombre de esa empresa brasileña. Repito, lo que dice el señor Rondón puede ser verdad o puede ser mentira. Eso está por verse. Sin embargo, sí hago la referencia porque hemos de imaginar que cuando el delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral, el señor Orlando Jorge Mera, llevó esa denuncia a la Procuraduría General de la República en el entendido y haciendo la afirmación de que lo que recibió Temístocles Montaz de parte del empresario Ángel Rondón, hoy acusado, hoy en los tribunales, proviene de Odebrecht, entonces debe asumirse que si el señor Rondón le aportó dinero para campañas a dirigentes del PRM, para la campaña del PRM en el año 2016, entonces también era dinero que provenía de Odebrecht. O se tiene que asumir que era dinero que provenía de él en su condición de empresario. Incluso el señor Rondón, haciendo referencia a que él como empresario siempre ha donado dinero, dijo, que puede ser verdad, puede ser mentira, que su primera donación a dirigentes políticos en la República Dominicana la hizo en el año 1970 cuando le donó 300 pesos al entonces líder del Partido Revolucionario Dominicano, el doctor José Francisco Peña Gómez. En el año 1970, 300 pesos. Claro, estamos hablando entonces de un hombre que hoy día apesta. Sí, para muchas personas hoy día apesta el señor Ángel Rondón. Sin embargo, hace un par de años, tal vez 3 años, vamos a decir 4, porque no tengo ahora mismo la fecha de cuándo explotó el caso de Odebrecht, hace 4 o 5 años, el señor Ángel Rondón era un empresario, un lobista, un hombre de alta influencia política y gubernamental, no solo en el partido político de gobierno, sino también entre otros partidos políticos. O sea, un empresario, un tipo próspero con mucho poder económico. Eso era el señor Ángel Rondón en el pasado. Hoy día no, hoy día para algunas personas apesta porque está siendo sometido a la justicia porque se le involucra con la empresa Odebrecht, que también hace 5 años era una empresa prestigiosa, era una empresa que tenía aquí la fama de que era la empresa que mejor desarrollaba sus labores de construcción en la República Dominicana, pero luego que explotó el caso en el ámbito internacional, todo el que se vinculó estuvo vinculado con Odebrecht, entonces se le quiere vincular con corrupción. La referencia la hago porque es preciso que los partidos políticos tengan cuidado a la hora de querer politizar el tema de Odebrecht más allá de lo objetivamente aceptable. Porque resulta que aparentemente, y de acuerdo con lo que ha dicho o las delaciones que se han publicado, esa empresa en sus labores de actividades de soborno, de actividades de pago o entrega de comisiones, habría permeado a más de un partido político y a más que el Partido de la Liberación Dominicana. Pero resulta también que el señor Ángel Rondón, él mismo ha manifestado en varias ocasiones que nunca ha entregado dinero a nombre de Odebrecht. Repito, no estoy diciendo que eso sea verdad o sea mentira. Lo que sí digo es que si se le va a atribuir al señor Rondón que todo lo que él ha donado a dirigentes políticos y a partidos políticos en campañas electorales de la mayoría de los partidos políticos de este país, como él mismo dijo, entonces si lo vamos a asumir como verdad que le ha dado dinero a la mayoría de partidos políticos del país y vamos a asumir como verdad entonces que todo lo que él ha dado para el PLD proviene de Odebrecht y de sobornos, entonces se va a asumir o tendría que asumirse que todo lo que dio también para otros partidos políticos entonces también provenía de Odebrecht y provenía de sobornos. La insinuación entonces pudiera ser que embarre a más de uno y a más de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, presentar una denuncia con posterior intención de hacer una acusación formal en contra del Partido de la Liberación Dominicana porque algunos de sus dirigentes admiten que recibieron donaciones del señor Ángel Rondón y que se invirtieron en la campaña política de su partido, implicaría entonces también que se hagan otras citaciones adicionales
incluyendo también al propio Ángel Rondón para que diga a cuáles otros partidos también le ofreció donaciones. Incluso ese señor, Ángel Rondón, dijo ayer que el juicio de Odebrecht no es un juicio que tiene que ver con donaciones a partidos políticos, porque si tuviera que ver con donaciones a partidos políticos, habría que realizar ese juicio en el Estadio Olímpico, por la gran cantidad de empresarios, dirigentes políticos y representantes de partidos políticos, no solo del Partido de la Liberación Dominicana, que tendría que ser citado para tales fines. Mi exhortación es entonces que cuando se vayan a hacer acusaciones en contra del Partido de la Liberación Dominicana, que no está exento de que le acusen, porque, por supuesto, es posible que haya incurrido en actos dolosos, en actos ilegales, y si son demostrables, entonces hay que proceder en esa misma dirección. Pero hay que tener cuidado con relación al caso de Odebrecht, porque aparentemente, los vínculos o la penetración o la permeación que tuvo esa empresa brasileña en la República Dominicana no solo fue en torno a dirigentes y al Partido de la Liberación Dominicana, sino que también abarcó a otros dirigentes de otros partidos que están hoy en la oposición y que entonces deberían tener cierto cuidado. No vaya a ser que si la Procuraduría General de la República decidiera proceder con las atenciones a esas denuncias con intención de hacer acusación formal, si decidiera proceder con eso a propósito de la denuncia que presentó un representante o varios representantes del Partido Revolucionario Moderno, entonces pudiera ser que también el propio Partido Revolucionario Moderno resultara involucrado involuntariamente en el origen que le da o en el origen que tiene esa denuncia con intención de hacer una acusación formal. Es solo una sugerencia en torno a la designación o la visualización, dependiendo del lado donde uno esté, de las verdades favoritas y de las mentiras favoritas que hay en todo este espectro. El gobierno de la tarde. Empezamos al gobierno de la tarde. Son las 6:29. Estamos en el último tramo de este programa del día de hoy. Todo el mundo atento a lo que está sucediendo respecto de la situación de crisis que se ha presentado desde hace varios días por un cuestionamiento que se hizo a una jueza de la Suprema Corte de Justicia y a la respuesta que da hoy el Ministerio Público. Ya son conocidos los documentos que están circulando por todas las redes sociales y por los medios de comunicación, que va a hacer este debate todavía más amplio. Mientras en nuestra cabina escuchamos los comentarios de los miembros del equipo del gobierno de la tarde. Y siendo las 6:30, es momento del comentario de don Rafael Fafa Taveras. Hoy yo no puedo pasar por alto. Es el miércoles de ceniza. En la tradición dominicana, este era un día que se sentía en todas partes. Pero parte de la debilidad que se ha ido produciendo hasta con nuestras tradiciones ha pasado como si muy poca gente lo recordara. En la tradición, hoy no se comía carne, pero había habichuela con dulce. Y era en cierta medida un acontecimiento. Y yo les digo que no he visto ni siquiera referencia a lo que representa esta celebración, aunque el Nacional dedicó su primera página a una fotografía y un comentario de un sacerdote que estaba aplicándole la cruz de la ceniza a la gente, que era uno de los síntomas. Pero con la habichuela yo no he visto nada en el medio. Fafa, aquí no se puede traer habichuela por culpa de Eddie Alcántara. Échale a él la culpa. Por Eddie Alcántara. Por Eddie Alcántara. No, pero él fue la víctima de la habichuela. Él no fue el responsable. Yo sé que la habichuela terminaron ahí. Ahora, en el fondo, ese es un problema. La otra cosa que yo quiero significar es que hoy también ha pasado con poca atención. Un día como hoy nació José Francisco Peña Gómez. Así es. Uno de los yo líderes de referencia de la política que el nacional. papel de Peña Gómez en este país es de tal dimensión que no puede ignorarse y pasar por alto. Imagínense a nivel personal, un niño que nace en el 37, nace él el 6 de marzo en el 37. Y creo que cerca de octubre del 37 es que se desencadena la matanza de haitianos de Trujillo. Él tenía meses
y su madre y su padre, frente a ese hecho, tuvieron que salir huyendo para salvarse y dejaron su niño aquí, que ni siquiera hablaba. Y la solidaridad tradicional de los dominicanos hace que una familia asuma a ese negrito que de repente quedó sin padre ni madre en medio de una persecución a los haitianos. Sí, su mamá era haitiana, su papá no, pero él nació aquí en esa época. Y entonces la familia que asume a Peña Gómez lo incorpora a su propia genealogía dándole su apellido, porque Peña no era ni Peña ni Gómez. Si era tan pobre que en el fondo los nombres tuvieron que donárselos, porque no eran los suyos. Y él tuvo entonces un tratamiento muy cristiano, incorporándolo a la escuela, desarrollando toda la atención y terminando como profesor prematuramente. Y en función de su origen, él tuvo que ir a San Cristóbal, donde normalmente en esa época llevaban a jóvenes acusados de delito, y él era profesor ahí en un reformatorio. Y es capaz de manteniendo una gran integridad personal y una vocación por la lectura y por formarse, que él se gradúa de bachiller y va a la universidad y se hace abogado y se desarrolla en el ambiente de la comunicación, y recordaba siempre con mucha satisfacción que cuando el Partido Revolucionario Dominicano abrió su local frente al Parque Colón en la calle El Conde, él se apareció allá y se presentó frente a los tres que habían llegado, Ramón Castillo y los otros dos que le acompañaban, de la siguiente manera: yo soy José Francisco Peña Gómez, con una gran vocación por la política y además por la comunicación. Y él lo incorporan, y Peña desarrolla entonces del 37 al 61. 37 al 61, él tenía 23 años, 24 años tenía Peña Gómez en el 61. Y desde ese punto de vista, él se vincula a ese proceso de formación desde la actividad de la comunicación. Creo que la dignidad con la que este negro vivió, la perseverancia de él formarse y la lealtad incluso con la que se dedicó a luchar por los intereses de los más desposeídos y de la masa de este país, merecen un reconocimiento más allá de las diferencias que podamos tener con él por la política o de los juicios críticos que podamos también elaborar sobre su comportamiento en general. Peña Gómez fue víctima de toda la actitud de rechazo que se alimentaba aquí en la fobia y en el antihaitianismo e incluso en la discriminación por el color. Y él sobrevivió a eso. Me dijo en una ocasión, porque nosotros fuimos grandes amigos desde temprano, porque yo era el responsable de prensa y propaganda del partido 14 de junio en 1962, y él trabajaba en esa misma área en el Partido Revolucionario. Intercambiábamos y nos veíamos. Y ese hombre que trabajaba certeramente por desarrollarse, por formarse, le comunicaba a uno siempre todas sus angustias y todas sus posibilidades de trabajo. Y creo que todos los que le conocimos tenemos una acción de mucho respeto por él. En una ocasión me manifestó que tanto era el peso de la discriminación en los años en que él crecía, que él, cuando pasaba
como un niño que iba a ser mandado de sus padres adoptivos y llegaba frente a la fortaleza o se encontraba con algún militar, siempre bajaba la cabeza. No quería verlo, no quería que lo identificaran. Él surgió con el peso real de la discriminación encima. Y por esa situación, yo creo que es mucho más meritorio el esfuerzo que hizo, integrado a la política, manteniendo una conducta que, lejos del sentido de negocio de la actividad política, en él hay que aceptar que tuvo siempre una característica de servicio, hasta el extremo que hasta la casa en la que vivió y en la que murió se la hicieron los amigos. Pues en la lucha política, él fue un hombre consecuente con las masas populares, con el desarrollo cultural de esa época, con el problema de relación con los de abajo y sobre todo por su lealtad a las mejores tradiciones de la República Dominicana, y se ganó un gran espacio internacional. Y usó su vínculo internacional para nutrir la representación de la fuerza con la que él militaba. Y fue un político unitario. Siempre estuvo al lado y en la búsqueda de tratar de que hubiese coordinación para que se avanzara en la dirección de parar toda la herencia del autoritarismo en la que vivíamos nosotros a consecuencia de la herencia de Trujillo. Y luego fue un activista cuando vos derrocado en el primer ensayo democrático, él alimentó la conspiración entre los militares que rescataron ese derecho, iniciando el 24 de abril, una batalla de la que él fue el vocero, al anunciar ese día con el fondo de la Marsellesa que había iniciado un levantamiento militar para tratar de que retornara al poder el gobierno que el pueblo se había dado y retornara a la presidencia Juan Bosch, que había sido elegido en ese gobierno. Todos conocemos seguro la tradición y la lucha y el sentido unitario de Peña Gómez, pero por encima de todo está el ejemplo de que fue uno de los políticos menos estigmatizado por la corrupción, menos marcado por el servilismo y más desafiante frente al poder, movilizando a la gente para que reclamaran sus derechos. Tuvo a nivel internacional un gran grado de aceptación y fue en cierta medida para la época el más destacado dirigente político de procedencia popular. Lo recordamos cuando en 1994 le arrebataron una victoria y él, bajo la compulsión de todos los que estábamos cerca, optó, en vez de pelear, porque había una movilización que estimulada por los militares que los respaldaban, por una presencia evidente de que había vocación para una confrontación militar, él terminó pactando una negociación y aceptando incluso que se impusiera lo que le derrotaron con todas las truculencias de la época. Y Peña Gómez logró imponer, reconociéndose que había sido estafada su victoria, que hubiese un acuerdo en lo que se redujera el periodo a 2 años y en lo que se creara una comisión representativa de su fuerza y de la del poder que encabezaba el doctor Balaguer para organizar la creación de un tribunal superior de justicia que correspondiera de verdad al interés de que pudiésemos creer en la justicia y no a la manipulación con la que se había hecho entonces. Y aunque él aceptó la victoria que le impusieron con las trampas, abrió un camino importante en el país, tanto para la unidad como para la cuestión de abrir la modificación de la justicia. Esa suprema ha sido en los últimos años la que se creó por Peña Gómez y por Balaguer. Yo creo que la menos estigmatizada. Por eso, en el día de hoy, yo no podía, siendo un amigo de él y habiendo sido compañero de muchos momentos estelares de la lucha política, pasar por alto que Peña Gómez merece el recuerdo
de todos los demócratas de nuestro país. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, esta es la Z101, son las 6:44, momento de escuchar el comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, muchas gracias a todos los que están en sintonía, también a nuestros compañeros. Hay un caso, no es nuestro tema principal de hoy, pero es uno al que debemos darle seguimiento, pienso, por todo lo que puede implicar. Hay un caso que ha consternado a buena parte de la sociedad, sobre todo aquí en la capital, durante esta tarde. El caso de la jovencita que fue arrojada de un vehículo en marcha en la avenida John F. Kennedy. Daniela de Los Ángeles Sánchez Roa, trauma cráneoencefálico, trauma craneal severo, laceraciones múltiples, terminan ocasionándole la muerte, según el diagnóstico del médico de servicio del Marcelino Vélez Santana, el hospital de Herrera, quien fue pues que le recibió y le dio las atenciones hasta finalmente declarar su fallecimiento. Ha sido detenido por acción policial el conductor del vehículo desde donde salió despedida y finalmente pues en uno de los corredores de la capital se le hizo el arresto y ha sido pues puesto a la orden de la justicia a la espera de ver cuáles son las circunstancias, los detalles de este caso. Él estaría alegando que ella se tiró. El señor Jesús Cuello Torres, todo eso tendrá que demostrarse Claro, en un claro. juicio oral público y contradictorio. Dice que ella lo abordó como pasajera en la John F. Kennedy con Winston Churchill, un vehículo Toyota Corolla dorado, se da la numeración de la placa. Esa es lo que él alega, pero que tendrá que demostrarse. Así que mientras tanto hay una muerte más que podría, dependiendo, insistimos, lo que levante la investigación y lo que pueda comprobar el expediente acusador, podría tratarse de un caso más de feminicidio, podría tratarse de un caso más de violencia específicamente contra la mujer y de violencia, en este caso, con un resultado concerniente en una fatalidad, de un resultado, digamos, real. Una pena que sean noticias como estas las que tiendan a pulular en ese sentido. Carlos Amarante Barret es un político al que casi siempre, cuando hemos abordado informaciones relacionadas a él, lo hemos hecho desde una fase crítica, no su paso por el Ministerio de Educación, el destino sobre todo de una buena cantidad de los fondos de ese ministerio. Creo que todavía al día de hoy este país se merece una aclaración por parte de él y de su equipo, de muchas cosas, así como se le exigió a Andrés Navarro y a la Cámara de Cuentas, que insisto, muchos trabajos se hacen ya como auditoría forense cuando deberían hacerse, a lo mejor vía Contraloría sobre la marcha. Muchas de esas cosas son exigibles al paso del señor Amarante Barret. Con todo el respeto, esto no es un tema personal, esto es un tema político y es un tema de los recursos públicos. Se podría y se debería hacer. Ahora bien, él tiene una propuesta que yo personalmente valoro, con la que estoy de acuerdo y que me parece interesante. Él ha dicho que los precandidatos presidenciales, y esencialmente se refirió a los de su partido, a los de cada partido, mejor dicho, fue la propuesta de Carlos Amarante Barret, hagan debates. Y esa yo creo que sería la excelente antesala de finalmente el gran debate. El gran debate que tendría que hacerse entre los candidatos presidenciales, como ya se propuso una vez y como se intentó, y de hecho se realizó la pasada campaña 2016, llevándose a cabo en un estudio de un canal de televisión, con una producción que pienso estuvo bastante bien hecha, y donde el gran ausente fue, cómo no, el candidato oficialista, que en ese momento era a la reelección el hoy presidente Medina, como es normal, las candidaturas ya presidenciales terminadas, pide debate casi siempre el que está debajo en las encuestas, el que entiende que está seguro pues no lo da, no lo cede. Tiene que perder, no da. Y eso hay que decir que es muy lacera, sin dudas. No tiene nada que ganar. Lacera las posibilidades de que nosotros lleguemos a ese escenario en la democracia. Recuerdo, y es muy normal en estos casos, que quienes sosteníamos la necesidad de que se hiciera el debate, no de que se haga una ley, por Dios, esto tiene que surgir de un consenso. Debemos dejar de creer que tiene que existir una ley para todo, cuando bien podría la sociedad pura y simplemente exigirlo y sus fuerzas vivas. Y además para después violar la ley. No, por Dios. Después no cumplir. No, en ese sentido yo creo que no es necesario. Lo que sí es interesante es que pueda llegarse al nivel de exigencia por parte de la ciudadanía. Ya tenemos ejemplos positivos. Siempre he dicho que la firma del acuerdo del 4% fue, ¿por qué no?, un excelente precedente. Fue un precedente interesante en la campaña del 2012, donde se lograba que todos los candidatos mayoritarios, minoritarios, en general, todos, fueran signatarios de ese acuerdo, y el cual tuviera, así fuera en una medida que hasta ahora quizás no complace a muchos, tuviera que cumplirse primero en el presupuesto nacional y luego
en darse de manera visible un espacio pues a la inversión enorme del Estado en este sentido. El tema de Carlos Amarante Barret pienso que no debe caer en saco roto. Él mismo propuso que la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, podrían ser otros gremios, como el CONEP, podrían ser otros gremios. Yo insisto que lo debería hacer la academia. Yo he sido siempre de los que ha reclamado que junto a los grupos de empresarios, bien podrían las universidades en plural, incluyendo la propia Academia del Estado, incluyendo las academias privadas que tienen prestigio por sus grupos de investigación y sus decanatos que publican, donde se dan conferencias, donde se da el debate. Yo creo que sería un gran aporte de la academia comenzar desde ahora a generar las condiciones para que esto pudiera ser. Amarante dice que los precandidatos, por ejemplo, del PRM, pudieran acogerse a un debate entre ellos, que los candidatos del PLD debieran acogerse a un debate entre ellos y bien pudieran hacerlo los otros precandidatos, si es que existen, si es que surgen de los otros partidos adscritos. ¿Cuál es la importancia del debate? Me tocó una oportunidad de debatirlo en un espacio radial al que pertenecimos durante un buen tiempo con uno de estos asesores, de estas personas con muchos títulos y conocimientos, que decía que el debate no agregaba nada por sí mismo. Sí, sí. Y recuerdo que mi respuesta es, será y siempre va a ser la misma con respecto a este tema. ¿Por qué el debate es importante? ¿Por qué lo fue en Perú a partir del año 90, cuando se estrenó en las elecciones aquellas del Fredemo, cuando Fujimori enfrentaba a Vargas Llosa? ¿Por qué fue importante en España a partir de las últimas elecciones ganadas por el Partido Socialista Obrero Español junto a Felipe González en el 94, entre Felipe González y Aznar? ¿Por qué ha sido importante en otros lugares? ¿Por qué es importante en los Estados Unidos el debate presidencial que en el año 60 llegó a la televisión de la mano de John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon? Por una razón, yo diría que es bastante elemental. La política como ciencia aplicada, como aplicación de otros conocimientos, se ha convertido en un ejercicio meramente estético. Todo está diseñado. Todo sale de una probeta. Todo es hoy por hoy estructurado por laboratorios de pensamiento, los famosos tanques pensantes, o los think tanks, o los grupos de asesores que provienen incluso de otros países, y que en el caso dominicano, que se prefieren mucho los asesores chilenos, provienen precisamente de democracias donde la labor de las candidaturas está bastante bien diseñada. Habiéndose convertido, por lo tanto, en un mundo altamente cosmético y accesorio, donde los mensajes están requete pensados, los targets están definidos, los grupos por los cuales se pelea están claramente trazados, y es más, yo le agrego, en la democracia partidaria dominicana, el valor económico del voto está trazado con mucha antelación al día de las elecciones. Y se sabe cuánto hay que invertir, sobre todo por parte de los actores del sistema, tanto oficialistas como de oposición. Y es ahí el eterno juego en el que hemos caído penosamente, de convertir la democracia electoral en una economía electorera, en una subeconomía electorera. El debate, por lo tanto, se sale de esto y convierte un campo altamente calculado, robotizado, donde nada es espontáneo, lo saca de esa zona de confort. El debate muestra el lado más débil de los candidatos, de todos, hasta de los que terminan ganando el debate. Les saca, y por eso trata de ensayarse tanto, del mando, del titiritero en el que termina convirtiéndose su cuerpo de asesores, y termina, así sea en un espacio corto de tiempo, frente a una gran audiencia, convirtiéndoles en lo que al final son: buenos oradores o malos oradores, buenos pensadores o pensadores mediocres, capaces de razonar y argumentar, sobre todo a preguntas directas que no son cómodas. Ahora que hablamos y discutimos, y básicamente la discusión ha sido aquí por una interpelación pública hacia una servidora pública que ha tenido una carrera ejemplar. Bueno, qué interesante sería que un escenario, claro está, reglamentado sin dudas, y con unos márgenes también de apego a unos derechos, a un respeto al buen nombre de cada cual, pero qué interesante sería ver a los candidatos que en condiciones altamente cómodas, leyendo un teleprompter y desde mítines donde no existe ninguna interpelación, tengan que contestar no solo a ciudadanos que estén allí presentes o a periodistas, a lo que entre ellos mismos y en el encarnizado debate político se podría generar a través de preguntas relacionadas a lo que ha sido el rendimiento personal, al frente del erario quienes hayan estado, al frente de sus empresas quienes las hayan tenido, en su relación con las prácticas relacionadas a la corrupción y a la falta de transparencia, y por qué no,
las preguntas incómodas de las que rehuyen nuestros políticos, como son los temas relacionados al Código Penal no aprobado por precisamente la discusión de las tres causales, a los temas relacionados a la nacionalidad, al jus sanguinis, al jus solis, al tema fronterizo, al reto de generar riqueza y de generar canales de redistribución de la misma. ¿Qué proponen? ¿En qué se diferencian de los demás? ¿Qué cosas entienden no pueden pasar desapercibidas y en un cambio de administración se comprometen a no dejar simplemente que el tiempo se las lleve o hacer borrón y cuenta nueva? Eso lo puede producir un escenario como el debate. Por eso es importante, aunque algunos digan que no sirve para nada, porque entienden que tienen que resguardar la comodidad del que está adelante o del que lo tiene todo seguro, porque las encuestas dicen que tienen tanto o cuánto. Yo pienso que hay que reclamarlo, insisto, no como un artículo de ley total, en este país cuántas leyes no se violan todos los días, sino como un requisito para fortalecer una democracia que está hoy por hoy convertida pura y simplemente en el algoritmo electorero de quien saca más votos y punto. No importa lo que eso termine costándole muchas veces a la credibilidad de nuestro aparato social y de nuestro aparato legal. En ese sentido, Carlos Amarante Baret, oye, en una teníamos que empatar, hasta un reloj dañado acierta 2 veces al día, a lo mejor el reloj dañado soy yo. Coincidimos y tomo la palabra de este precandidato para decir que eso bien podría y debería ser acogido por quienes se consideran demócratas, y la democracia se construye con demócratas, con gente que esté dispuesta también a ser interpelada, a recibir preguntas que no necesariamente sean cómodas y a mostrarse como es, fuera de las capas de maquillaje y de las capas de diseño que tiene la actividad política como tal. Con esto terminamos por el día de hoy. Gracias a todos ustedes que son nuestra contraparte en el Gobierno de la Tarde. Mañana nos encontramos otra vez a las 3 de la tarde en punto, con todo un equipo que se quedará con ustedes hasta las 7 de la noche como de costumbre. Por el día de hoy, que pasen muy buenas noches. El Gobierno de la Tarde.